Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Finanzas Públicas. En esta ocasión vamos a revisar el tema de la rendición de cuentas y la contabilidad gubernamental. Partiremos de hacer algunas reflexiones acerca de lo que es la propia rendición de cuentas. ¿Qué es lo que entendemos por rendición de cuentas? Ustedes habrán leído varias definiciones, pero al final de cuentas lo que implica esto es ser responsable de algo. Es una traducción, digamos, es ser liable. Por otro lado, también la rendición de cuentas implica ser sujeto y responsable para dar cuentas y responder a preguntas. En otras palabras, usando el anglicismo, es answerable. Es decir, podemos ser responsables de algo, es ser demandados, digo demandados en el sentido de que alguien nos pregunte, pero también implica que tenemos que responder las preguntas cuando alguien nos la pregunte. ¿Qué es la rendición de cuentas? Hay una definición muy interesante de McLean, ustedes habrán leído algo de él, en la bibliografía hay alguna referencia al respecto, que viene siendo, la rendición de cuentas es un procedimiento por el medio del cual los representantes, los funcionarios, los gobernantes, den cuenta, respondan frente a sus representados sobre el uso de sus poderes y responsabilidades, para que actúen como respuesta a las críticas o requerimientos que les son señalados y también para que acepten responsabilidad en caso de errores, incompetencia o engaño. Esta es una definición muy completa de lo que es la rendición de cuentas. Ahora bien, la rendición de cuentas no nada más es al legislativo, porque sí, efectivamente, existen mecanismos muy formales, muy diseñados, muy sofisticados, de rendición de cuentas al Poder Legislativo. Les recuerdo que si bien el Poder Legislativo tiene la facultad para aprobar el presupuesto, también recuerden que el Poder Legislativo tiene la facultad de revisar el ejercicio del presupuesto. Entonces la rendición de cuentas inicial se da a los miembros del Poder Legislativo. Pero también la rendición de cuentas se debe dar a la sociedad. Y quizás este es el filtro más difícil. Este es el mecanismo de rendición de cuentas más importante que habría que cuidar. Al legislativo, lamentablemente, como consecuencia de acuerdos o componendas o intereses, pudiera ser que la rendición de cuentas que se diera arrojara algunas ineficiencias o de plano corrupción y que no fueran castigadas. Sin embargo, la rendición de cuentas a la sociedad haría precisamente que se activaran esos controles ciudadanos, esos controles sociales, para que se puedan exigir cuentas y para que se pueda sancionar el ejercicio inadecuado del gasto. Yo creo que nadie de nosotros está reñido con la rendición de cuentas. Rendición de cuentas, sí, pero ¿cómo? Se sorprenderían ustedes de saber que si bien se aprobaron leyes de transparencia y de rendición de cuentas y de presupuesto y de responsabilidad hacendaria y de un montón de cosas, la realidad es de que en el caso de México, al menos en el caso de México, la ley de contabilidad gubernamental es una ley relativamente reciente, es del 2008. Y entonces yo les pregunto, sí, rendición de cuentas sí, pero ¿cómo? Si no había un modelo de rendición de cuentas. Habría a lo mejor la intención, pero no había un modelo de información financiera gubernamental que fuera la plataforma básica para poder rendir cuentas. Esta ley, la Ley de Contabilidad Gubernamental, básicamente lo que establece son los criterios que regirán la contabilidad gubernamental de los entes públicos. Y fue un gran avance, aunque fue hasta el 2008, fue un gran avance porque lo que permitió fue tener ya un modelo estandarizado de información gubernamental. Algo que en las empresas
privadas, pues, se tenía desde siempre. Ese modelo de información gubernamental se sofisticó y se configuró un conjunto de 4 grupos de información. Anteriormente a esta ley, pues básicamente era presentar información de entradas y salidas de efectivo. Pero ahora el modelo de información financiera gubernamental debe de tener los siguientes apartados. El primero de ellos, por supuesto, que debe ser la información contable. Cuando estamos hablando de información contable, no es nada más de un estadito de ingresos y egresos, sino es de un balance o estado de situación financiera, un estado de variación en la hacienda pública, un estado de cambios en la situación financiera, informes sobre los pasivos contingentes, notas a los estados financieros, un estado analítico del activo y un estado analítico de la deuda. Como ustedes se pueden dar cuenta, la parte de información contable realmente es muy robusta. Estamos hablando de todos estos 3 estados financieros básicos y estos informes y notas adicionales. En particular, quisiera resaltar el estado analítico del activo y el estado analítico de la deuda, que lo que hacen es que las entidades gubernamentales desglosen con todo detalle todos los activos y todas las deudas. Pero este es tan solo el primer tipo, la información contable. También tenemos información presupuestaria. Y aquí en la información presupuestaria básicamente lo que se requiere es un estado analítico de ingresos, donde se muestren los diferentes conceptos de ingresos propios o ingresos obtenidos por transferencias, un estado analítico de egresos, pero esa información presentada desde 3 diferentes perspectivas. Desde la perspectiva administrativa, es decir, de quién gasta, qué dependencia, desde la perspectiva económica, es decir, en qué se gasta, me refiero, se gasta en sueldos, se gasta en servicios personales, en gasto corriente, etc. Y la perspectiva funcional o programática, es decir, en qué sector se gasta, en salud, en educación, en desarrollo social, en infraestructura, etc. Entonces, fíjense, el estado analítico de egresos es la misma información, pero presentada desde 3 diferentes perspectivas. Y también dentro de la información presupuestaria se presenta información acerca del endeudamiento neto, de los intereses de la deuda y un flujo de entradas y salidas, que es el que tradicionalmente se presentaba. También el modelo de información financiera gubernamental, aparte de la información contable y de la información presupuestal, también implica la información programática. Información programática donde ahí se contemplaría el gasto por categoría de programas y especificando los programas y proyectos de inversión y sobre todo especificando los indicadores de resultados, es decir, de qué resultados se lograron con la aplicación de los diferentes programas públicos. Y por si esto fuera poco, es decir, lo contable, lo presupuestal y lo programático, también el modelo de información financiera gubernamental contempla otra serie de información que está agrupada en información complementaria, y esto es básicamente para generar las cuentas nacionales y atender otros requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México es miembro. Cuando hablamos de las cuentas nacionales es porque para cuestiones de estadística de los diferentes gobiernos, de los gobiernos subnacionales, ya sea entidades federativas o municipios, pero también por cuestiones de estadísticas que lleven los organismos internacionales. Entonces, como ustedes lo pueden ver, el modelo de información financiera gubernamental ha pasado de ser de un vil flujo de fondos a un modelo de información, ahora sí, completo, robusto, sofisticado, donde se presenta información contable, presupuestal, programática y, digamos, información para generar las estadísticas y cuentas nacionales.
Ahora sí, rendición de cuentas sí, pero ¿cómo? Bueno, ya con la Ley de Contabilidad Gubernamental que se emitió en el 2008 en el caso de México, se cuenta con este modelo. Estas son las buenas noticias. Las malas noticias es que al día de hoy esta aplicación en los gobiernos estatales y en los gobiernos municipales en el caso de México ha sido gradual. Es cuestión de tiempo para que todas las entidades, me refiero, todas las entidades, los tres poderes de los tres ámbitos de gobierno, en el caso de México, de la administración pública centralizada, de la administración pública paraestatal, de los órganos autónomos, todas las entidades gubernamentales tienen que seguir este modelo de información financiera gubernamental. Espero que les haya resultado interesante. Los invito a que lean con mucho detenimiento la bibliografía que les hemos sugerido para este tema y en particular la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.